Hola, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a este curso sobre educación STEM, qué es y cómo sacarle provecho. Mi nombre es Marcela Gómez y seré su instructora a lo largo del mismo. El día de hoy comenzaremos con la primera parte, los conceptos básicos en torno a la educación STEM. Seguramente hemos escuchado hablar de ella en diferentes contextos, sea televisión, sea visitando alguna tienda para comprar, no sé, útiles escolares, suministros académicos, entre otras cosas. Hemos visto las siglas STEM en varias partes, pero en realidad no sabemos bien lo que eso significa. Y podemos llegar a pensar incluso que se trata de una moda. La realidad es diferente. Empecemos por el principio. El principio es, ¿qué se conoce comúnmente por educación STEM? Conocemos la sigla o el acrónimo. El acrónimo STEM viene del inglés y responde a cuatro áreas fundamentales o cuatro líneas, prefiero llamarlo, líneas de pensamiento: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En español se conoce como CETIM, precisamente pues por el acrónimo de estas áreas, o MINT en alemán. El principio es el mismo, es una sigla que busca unir cuatro líneas de pensamiento, cuatro campos del saber que son sumamente importantes. Y cuando uno pregunta en la calle lo que esto significa, nos encontramos con esto nada más. ¿Qué es STEM? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Solamente eso? No. Es mucho más que eso. Una sigla solamente no habla de todo lo que la educación STEM implica. Así que empecemos a hablar de eso un poquito. Empecemos por esta definición de los profesores Vázquez, Comer y Schneider, publicada en el 2013. Me permito leer. La educación STEM es un enfoque interdisciplinario para el aprendizaje que remueve las barreras tradicionales que separan las cuatro áreas, las cuatro disciplinas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. No se trabajan de manera separada, como independiente, como si no se conocieran, sino que las integra en experiencias de aprendizaje con tres elementos indispensables, reales, rigurosas y relevantes para los estudiantes. Eso es la educación STEM, de acuerdo con estos expertos, que son, por cierto, referentes en el tema. Entonces, esta educación es interdisciplinaria, es un enfoque, de lo cual hablaremos más tarde, no es una metodología, no es un método, no es una herramienta, no es un kit, es un enfoque para el aprendizaje que promueve la interdisciplinariedad de estas cuatro grandes áreas del conocimiento humano y se manifiesta en experiencias de aprendizaje. Esto es súper importante. Experiencias de aprendizaje con tres R's: reales, rigurosas y relevantes. Ahondaremos en esto más adelante, así que mantengámonos en sintonía. La educación STEM, precisamente desde esta definición, tiene tres propósitos fundamentales que pueden reunir todos los demás. Busca la formación de la comunidad. Quiere una comunidad informada y crítica, dado que nos enfrentamos a una sociedad eminentemente tecnológica. Nosotros pasamos de un entorno más industrializado, completamente separado por compartimientos, a una sociedad conectada a las herramientas, tanto digitales como no digitales. Nos hemos instrumentalizado increíblemente y estamos además suministrando datos para la toma de decisiones en todo el mundo. Esos datos nos ayudan a pensar en la ruta del futuro que sigue, pues que no sigue. Un futuro que se está formando ya y que nos afecta ya o nos afectará después. Entonces, ¿cómo podemos emplear estos datos que nosotros mismos estamos creando para tomar la mejor decisión para nuestra comunidad, la comunidad del mundo entero, con los nacidos y con los no nacidos? Es un tema que requiere conocimiento, un tema que requiere conciencia de un entorno no solo transdisciplinar, sino además interconectado, un sistema de alta complejidad. Necesitamos estar informados. Y miren que no estamos hablando todavía de la parte número dos, que son más y mayores vocaciones STEM. El mercado laboral actualmente se basa en la tecnología, tanto digital como no digital, el procesamiento de datos a alto nivel, la creación de contenidos, la toma de decisiones con estos contenidos, la curaduría de los datos que recibimos.
Hay que estar formado para ellos. Este es el segundo objetivo. No importa si no estás en estas áreas, igual vas a estar en una sociedad totalmente inmersa en esta realidad o en una de estas realidades, así que te vas a ver afectado por ella. Entonces, este es el nivel básico, miembro de una sociedad eminentemente tecnológica. Ahora, profesional en las áreas que permiten el desarrollo de una sociedad eminentemente tecnológica. Y tercero, el cierre de brechas sociales. La educación STEM busca reducir brechas de género, brechas raciales, brechas demográficas, brechas económicas, precisamente desde el desarrollo de las habilidades que permiten la transformación del entorno en el que estamos para poder resolver los problemas que atañen a la humanidad en sí. Y no solamente a la humanidad, sino también al entorno en el cual vive. O sea que el cierre de estas brechas sociales ayuda a que todos los seres humanos puedan influir en el desarrollo sostenible del mundo que habitan y que habitarán sus hijos o los hijos de otras personas. O sea que la educación STEM, contrario a lo que muchos piensan, no es educación exclusivamente para formar ingenieros, para formar científicos, para formar matemáticos. En absoluto. Es una educación para que todas las personas logren como derecho tener un rol significativo en su realidad y la realidad de los suyos, permitiéndose actuar con conocimiento en la incertidumbre que nos rodea. La incertidumbre que solo se produce cuando hay montones de posibilidades abiertas ante la cantidad de decisiones que tomamos día tras día. Sigamos. Con esto en mente, ¿qué es la educación STEM y qué no lo es? Es un enfoque para el aprendizaje, ya lo dijimos, un enfoque que se centra en el estudiante. La educación STEM reconoce la responsabilidad del estudiante como principal agente de aprendizaje. Como bien diría en una conversación informal el profesor Marcelo Caplan, gran amigo y colega, puedo llevar el caballo al río, pero no obligarlo a tomar agua. El docente puede estar listo para todo, pero la responsabilidad del aprendizaje es del estudiante. Por eso es que la experiencia debe ser real, rigurosa y relevante, para que el estudiante pueda asumir la responsabilidad y pueda ver la influencia que tiene en la solución de un problema dado. ¿Qué no es la educación STEM? Una metodología de aprendizaje. En absoluto. Una metodología se reduce mucho. Esto es un enfoque es mucho más grande. No es un kit de robótica, no es educación instrumental. ¿Emplea herramientas? Claro que sí. Digitales, no digitales, de robótica, de lápiz y papel, emplea tejidos, emplea pintura, emplea de todo, pero lo emplea desde el propósito de la experiencia de aprendizaje. La educación STEM requiere el planteamiento de un escenario global relevante en el que el estudiante tiene voz, voto y parte para poder darle sentido y propósito a las herramientas que decide usar. Y eso es clave, porque hace parte del mayor malentendido que hay al respecto y la razón por la cual en muchos escenarios educativos el impacto de este tipo de educación no es el que se espera, porque hay un gran bache entre la expectativa y la ejecución. Y tiene mucho que ver con esta concepción errada de las cosas. ¿Qué no es la educación STEM? Un plan curricular centrado en el contenido. El contenido no es importante en la educación STEM, sí es importante, pero con un propósito. El propósito del aprendizaje, de la experiencia que le está permitiendo al estudiante desplegar su saber y poder evaluar, eso lo hablaremos más adelante, y poder evaluar cómo se está desarrollando para la solución de ciertos problemas, para el diseño de ciertas soluciones, para atender ciertas situaciones en las que se requiere una mente abierta, creativa y rigurosa. Entonces, el contenido sí está, claro que sí, pero el contenido requiere un propósito, una razón de ser para estar ahí. Tiene un sentido y eso es muy importante. En la relevancia se habla del sentido de ese aprendizaje, de esa instrucción directa, el manejo eh, clave de las herramientas en cuestión, para que el estudiante sepa que con ellas está avanzando en un propósito es particular. Aquí debo hacer una anotación. No necesariamente ese propósito va a ser claro desde un principio, no necesariamente, pero la visibilización de un aprendizaje con influencia
ayudará bastante. Eso lo hablaremos en el segundo módulo de este curso, cuando discutamos el diseño de las experiencias de aprendizaje. Pero eso sí se los quiero dejar claro, por favor. Tengámoslo muy presente. En la educación STEM sí hay enseñanza basada en lecciones, sí hay instrucción directa y sin ambigüedades, pero esta instrucción directa y sin ambigüedades se enmarca también dentro del propósito de las soluciones que se van a crear para el mejoramiento del mundo circundante y el mundo que queramos crear. Continuemos. Este esquema me permite hacer una aclaración. Este lo creó el portal Using Technology Better y este habla sobre educación STEAM. Porque si este curso está hablando de educación STEM, yo aquí hago alusión a STEAM. Eso me ayuda a hablar de otro malentendido. Muchas veces uno escucha que la gente dice, ay, es que es mejor STEAM que STEM porque es que incluye las artes. Eso nos está mostrando que estamos concibiendo STEM como áreas curriculares separadas y por eso necesitamos visibilizar la A. Cuando concebimos la educación STEM desde principios, áreas del saber, no estamos hablando de áreas compartimentalizadas, estamos hablando de procesos de pensamiento que nos permiten interactuar con el mundo. Y si somos estrictos con ello, el desarrollo científico, el método científico, el conocimiento matemático parten de la filosofía. Aquí estamos hablando de la epistemología, estamos hablando de la lógica, estamos hablando de algo que antecede el currículo que nosotros estamos trabajando. Estamos hablando de ingeniería como el marco de pensamiento para la solución de problemas y la creación de soluciones. La tecnología como el, el conocimiento, el uso y la selección de las mejores herramientas para abordar un problema. Y nada de esto se desvincula del contexto, de la humanidad que requiere esas soluciones, de la humanidad que muestra sus preocupaciones, de la comunidad que abraza hábitos, que abraza costumbres, que abraza vestuario, comida, lenguajes. Todo eso está ahí cuando hablamos de STEM. Así que esto quiero aclararlo y también quiero hacer una mención a algo. La sigla STEAM responde a un modelo que tiene registro, no se puede usar libremente. Fue acuñado por la doctora Georgette Jackman alrededor del año 2007. Entonces hay que pedir permiso para usarlo y se tiene que asegurar uno de que está usando el modelo que ella propuso, así que no es algo que se pueda usar a la ligera. La educación STEM sí es abierta, o sea, es un término global. Así que por eso este curso habla de STEM, porque está abordando no solo el currículo, sino que está abordando las áreas del saber. Pero para efectos de esta explicación, voy a utilizar, respetando y con una traducción hecha por mí, este esquema de Using Technology Better. Muestra 5 mitos sobre el aprendizaje y voy a decir STEM, aunque aquí diga STEAM. ¿Por qué muchas instituciones o comunidades de aprendizaje se restringen en la implementación de la educación STEM o de llevarla a sus comunidades? Dicen, porque no hay presupuesto para robots. La educación STEM no necesita robots. Pueden hacer parte de la experiencia, claro, pero no son no son las únicas herramientas que se pueden usar, porque estamos hablando de solución integrada de problemas. Y esa solución de problemas puede ser desconectada. Se los digo por experiencia. He desarrollado experiencias en educación STEM en áreas como lengua castellana. He trabajado con niños de preescolar desde las manualidades, el tejido y la costura, procesos de computación desconectada, con equipos de docentes de distintas áreas del conocimiento, especializados en diferentes áreas. Así que la robótica no tiene por qué ser una restricción. Área especializada, aula especializada, no es necesario. La educación STEM se desarrolla en una aula expandida y la aula expandida es cualquier lugar que pueda convertirse en un entorno de aprendizaje. El pensamiento de ingeniería. Dicen que eso no es para la educación básica. Eso es una concepción de la ingeniería como un currículo con contenidos. La ingeniería es un marco de pensamiento que permite conectar la ciencia, los principios con la tecnología, las herramientas. Tiene mucho de aprender haciendo, pero no aprender haciendo porque sí. Tiene un proceso riguroso que se llama el proceso de diseño de ingeniería y por supuesto requiere un mentor para acompañar.
El cuarto dice, la A hace difusas las cosas y diluye el rigor. Eso no es cierto. Las artes liberales y las humanidades son sumamente rigurosas, sumamente precisas y enriquecen significativamente el aprendizaje científico, tecnológico y matemático. Eh, de hecho, si uno quiere aprender de rigor y disciplina, vea el trabajo de un investigador social, de un historiador, de un artista plástico, de un artista escénico. Uno, uno dice, es que la creatividad no tiene límites, no tiene límites, pero eso no quiere decir que no tenga estructura. Y hay muchísimas pruebas de ello. Así que las artes en ningún momento diluyen el rigor. Todo lo contrario, muestran un rigor en escenarios en donde el cuerpo se expresa de manera diferente, pero son sumamente organizadas y claras. Y el poder que tienen para ayudar a complementar la experiencia más holística del aprendizaje, es increíble. Y finalmente, esta que ha sido para mí de las más duras, eh, y digo de las más duras porque es un problema que, o al menos una idea errada que tienen muchos docentes. Y por eso es que muchos le tienen miedo a la educación STEM, creen que les va a quitar su rol. Simplemente piensan que van a pasar de ser profesores a ser monitores, como guardianes, como vigilantes de sala. Y eso no es así. En la educación STEM, el docente es un mentor, es un orientador, acompaña, ayuda al estudiante a conectar, le entrega al estudiante la principal responsabilidad de aprender, pero es su principal modelo a seguir. Es quien ayuda a conectar las preguntas con las herramientas para encontrar la respuesta. Es quien empieza a brindar esa retroalimentación que hace que el estudiante consolide estrategias de indagación, estrategias de prototipado, entre otras cosas. No es solo entregue el trabajo y déjelos hacer, en absoluto. Uno guía, uno orienta, uno modela, uno retroalimenta y permanentemente acompaña. El docente se vuelve protagonista de la educación STEM porque no habla solamente desde el contenido disciplinar, sino que habla desde los comportamientos y las estrategias para abordar la construcción y modificación del conocimiento. Entonces es un rol muchísimo más rico. Continuemos. ¿La educación STEM se basa en qué? ¿Quién se inventó eso? Eso no es nuevo. La educación STEM viene, bueno, se ha venido investigando desde hace más de 60 años. Actualmente le estamos dando mucha más relevancia porque nos estamos dando cuenta de que como decimos en mi país, nos ha agarrado la tarde. Y porque ahorita estamos enfocando el aprendizaje de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes en la sostenibilidad. Por eso aquí hablamos de dos marcos de referencia súper claves. El primero, Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU, conocidos por la mayoría de las personas. Si no los conocen, les recomiendo que los revisen. ¿Y por qué son claves? Porque estos son los que determinan las decisiones que vamos a tomar, no solamente a la hora de formar en habilidades para la vida, sino también cuáles son las decisiones que se van a tomar desde los gobiernos, desde las comunidades en general, para poder asegurarse de disminuir las brechas, las brechas sociales. Pueden parecer utópicos, es cierto, porque uno dice por dónde empezar. Para poder tomar esas decisiones necesitamos estar formados en ciertas competencias que actualmente las llamamos del siglo XXI, pero que en realidad han estado todo el tiempo ahí. Que no las hayamos priorizado es diferente. Las competencias del siglo XXI que aparecen a la derecha de esta diapositiva son las que se consideran claves en el perfil de los líderes que van a ayudar, que van a liderar, que van a apalancar la construcción de este mundo sostenible, que muchos de nosotros podremos vivir en nuestros últimos años, pero que muy seguramente verán otros, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, miren que ambos se relacionan íntimamente. El logro de esos objetivos para la sostenibilidad de nuestra sociedad, de nuestro mundo, requiere de profesionales, bueno, no solo de profesionales, de seres humanos con estos procesos de alfabetización, estas competencias y estas habilidades personales. Antes se había pensado en el desarrollo, concibiéndose desarrollo como crecimiento. Ahora estamos hablando de desarrollo como calidad de vida y sostenibilidad. Entonces, ¿cuáles son las prioridades a la hora de educar? Aquellas que nos permitan perpetuar este tipo de vida en nosotros y en las personas a nuestro alrededor.
Eso hace que las prioridades cambien, por eso les decía, la educación STEM se define desde el propósito y el propósito lo marca el futuro que queramos crear como sociedad en general. Por supuesto, las prioridades alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible varían de comunidad en comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? En algunas comunidades pueden estar enfocándose principalmente en disminuir el hambre porque hay muchas personas que viven por debajo del umbral de pobreza. En otras, en cambio, pueden tener, digamos, pueden no tener umbrales de pobreza, no pueden estar dentro del umbral de pobreza, pero sí hay violencia pero sí hay, olvidé la palabra, pero sí puede haber, por ejemplo, gran violencia pues, por cuestiones de género, por roles de género. Hay personas que pueden estar viviendo en entornos en donde hay demasiados desperdicios y la contaminación por residuos sólidos es increíble. Hay otras en donde hay conflictos armados, entonces las prioridades cambian. Pero a pesar de ello, miren que estas competencias que aparecen a la derecha, a las que ahora les estamos prestando más atención, ayudan a que estos seres humanos puedan tomar decisiones orientadas a una humanidad más ecuánime, más equitativa, más justa y que pueda tomar decisiones en función de lo que la comunidad en la que viven necesita. Ahora bien, si tenemos esto en mente, decimos, entonces hay una única forma de trabajar la educación STEM. No. De acuerdo con el profesor Roger Bybee, que es uno de los referentes en educación STEM a nivel mundial, hay diferentes perspectivas de la educación STEM. Unas, desde mi lectura y desde la discusión que he tenido con otros colegas en el tema, cada una de estas perspectivas responde a un nivel de desarrollo en el proceso de implementación de la educación STEM. Muchas veces hay unos que dicen educación STEM es solo educación en ciencias o solo educación en matemáticas. Simplemente entregarle como todo ese panorama a una única área. Hay otros en donde tienen áreas separadas. Hay otros en donde tienen un área que lidera el desarrollo de las demás. Hay otros en donde hay conexión a través de un área auxiliar. Hay otras en donde se combinan. Hay otras en donde se integran. Entonces, es muy importante ver cuáles son las perspectivas que favorecen la implementación de la educación STEM de acuerdo con la realidad de la comunidad de aprendizaje a la cual pertenezcamos y que establezcamos además una meta respecto de a dónde queremos llegar. Les recomiendo la lectura del libro de Roger Bybee, que está de hecho disponible en los materiales de este curso. Miren que no hay un único punto de inicio. He tenido la oportunidad de trabajar con comunidades en donde están trabajando desde la perspectiva de la educación STEM como referencia para matemáticas y ciencias, y en donde la tecnología y la ingeniería no tienen un papel como de áreas, no, son difusas. He tenido también la oportunidad de trabajar con comunidades de aprendizaje que tienen compartimentalizadas estas áreas, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. He tenido la oportunidad de trabajar con instituciones en donde la tecnología y la ingeniería permiten la conexión con la ciencia y con la matemática. He visto también comunidades en donde se crea un área que se llama STEM, en donde confluyen la ciencia y la tecnología. La apuesta se va hacia la integración de las disciplinas para posteriormente lograr una transdisciplinariedad, en donde la solución de los problemas globales permite traer todo este conocimiento social, científico, tecnológico, humano, deportivo, entre otras cosas, para poder resolver este problema y tener un impacto claro en la comunidad que lo necesita. Recomendado. Lean el libro de Bybee. Está disponible en el curso. Y para finalizar, las experiencias y las oportunidades en torno a la educación STEM, como les dije previamente, no son nuevas. Desde los 60 hay evidencias de implementación de la educación STEM. Asia, por ejemplo, también tiene grandes experiencias, aunque ellos han tenido un foco muy particular, son bastante rigurosos, pero tienen unas prioridades que hacen parte de la dinámica de sus países. A eso me refiero con que la educación STEM no es una sola, sino que de acuerdo con las necesidades de cada región, de cada comunidad de aprendizaje, de cada país, se establecen prioridades. Entonces, por eso conocer las experiencias es clave para poder entender las motivaciones de cada territorio, las motivaciones que les llevaron
a priorizar ciertos elementos curriculares, ciertas prácticas pedagógicas, ciertos procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación. En América Latina, eh, pongo el año 2000 como un año como de referencia, porque ha habido experiencias aisladas anteriormente, pero empezamos a visibilizarlas en los 2000. Hablo de mi país, Colombia. En la actualidad se le ha dado mucho más protagonismo a la educación STEM, por lo menos desde la creación de política pública. Y al respecto puedo citar a CONASTEM, el Colectivo Nacional de Educación STEM, al cual pertenezco, y STEM Academia. Son dos instituciones que, que se han dedicado a la difusión y a la formación docente y estudiantil en el uso riguroso, basado en evidencias, de la educación STEM para poder desarrollar las habilidades que se requieren a la hora de crear ¿cómo lo digo? De crear una comunidad preparada para la incertidumbre, de un mundo eminentemente tecnológico. Y les muestro aquí también el caso de CreaSTEAM. CreaSTEAM es un colectivo al que también tengo el gusto de pertenecer, eh, internacional, de carácter remoto, que también busca llevar a las distintas comunidades eh, experiencias de entrenamiento para la implementación de experiencias STEM en el aula de clase. Entonces, digamos que esfuerzos, especialmente a nivel Latinoamérica, hay. En CONASTEM y STEM Academy estamos hablando de Colombia, pero colaboramos con instituciones de diferentes partes del mundo. En CreaSTEAM estamos yo representando a Colombia. Tenemos, por ejemplo, la experiencia de la eminencia del profesor Marcelo Kaplan en los Estados Unidos, de Hugo Rojas, quien ha movilizado increíblemente el ecosistema STEM en Perú. Entonces, son los esfuerzos de las comunidades buscando crear algo que pueda servirnos a todos como comunidad educativa internacional. Y también les muestro estos 4 libros. El que les mencionaba, el libro del profesor Roger Bybee, disponible en este curso. También STEM Lesson Essentials de los profesores Vázquez, Comer y Schneider, del cual me permití citar un extracto al inicio de este video. Y estos 2 libros en español, creados por STEM Education Colombia y apoyados también por CONASTEM, que son Introducción a una nueva forma de enseñar y aprender, el primer libro, y este que está recién salido. Y lo digo recién salido porque ya llegó mi copia, por fortuna, el marco de referencia para América Latina en educación STEM, ambos escritos por el profesor Jairo Botero Espinosa y, por supuesto, contando con la experiencia de todo el equipo con STEM. Les recomiendo consultarlos. Y, por supuesto, en caso de que haya alguna inquietud, alguna duda, a través de este curso nos estaremos comunicando para crear una experiencia más rica de aprendizaje. Por supuesto, hay mucho que decir, muchísimo. Se requiere una gran discusión al respecto, pero por algo debemos empezar. En nuestro siguiente módulo hablaremos un poco más de la experiencia de aula, cómo comenzar con la implementación y qué aspectos son indispensables para poder darle un sentido a esta dinámica educativa desde un enfoque que busca realmente crear un pensamiento para la sostenibilidad. Muchas gracias por unirse y nos vemos en el próximo módulo.